En esta oportunidad vamos a continuar estudiando el libro de Mateo, capítulo 24, parte 2. Libro de Mateo, ubíquese por favor. Abra su Biblia en este libro, Evangelio de Mateo, capítulo 24. Y vamos a leer nuevamente, vamos a leer desde el versículo 1, vamos a recordar lo que está sucediendo. El Señor Jesús habla de la destrucción del templo, perdón, y empieza a hablar de los últimos tiempos. ¿Y qué habla de los últimos tiempos? Vamos a hacer un análisis especial aquí. En el capítulo 24 dice la palabra. Se le acercan los discípulos, verso 1, y le dicen, mira Señor, el templo. Respondiendo Jesús les dice, ustedes se van imaginando la película, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada, que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad, que no os confundáis, porque es necesario que todo esto suceda, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será la sombra de lo que ha de venir. Todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces. ¿Qué significa eso? Muchos le negarán. Y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Los capítulos 24 y 25 de Mateo registran el relato más completo del discurso del Monte de los Olivos. Estos dos capítulos, el 24 y el 25, se escriben primordialmente para mostrar la promesa del reino que Jesús le hizo al pueblo de Israel. Entonces, el Señor Jesucristo predice que el templo sería derribado piedra por piedra. Eso lo ve usted ahí en el versículo 2. Más tarde, estando el Señor en el monte de los olivos, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés se le acercan al Señor Jesucristo en privado y le hacen tres preguntas.
¿Cuándo será destruido el templo? Esa es la primera. ¿Cuál será la señal de la venida? Esa es la segunda. ¿Y cuándo será o cuáles serán las señales del fin del mundo? Mírelo usted ahí entre el versículo 3 y el versículo 4 lo que el Señor contesta. En el versículo 3 se le acercan y le dicen, ¿cuándo serán estas cosas? La primera. ¿Y qué señal habrá de tu venida? La segunda. ¿Y qué señal habrá del fin del siglo? La tercera. Entonces, la venida del Señor Jesucristo es un tema que es inminente y del que tenemos que estar hablando de manera periódica en la iglesia y que todo genuino creyente debe atesorar y valorar. Todo, escúcheme, verdadero, genuino creyente debe aceptar y valorar. Entonces, el Señor habla de la venida. ¿De quién? De Él. Él va a venir. Y habla del fin del mundo, temas que se han descuidado en la iglesia y de los que casi no se habla. Entonces, literalmente los discípulos aquí estaban haciendo una pregunta literalmente como judíos. Ellos estaban pensando en el final de los tiempos. Entonces, aquí el Señor habla de que esto apenas son dolores de parto. Es principio de dolores, dice el versículo 8. Todo esto es principio de dolores, pero no es realmente el fin. No es realmente lo fuerte que se va a venir. Sin embargo, lo que está diciendo aquí es fuerte. Y lo que está describiendo el Señor Jesucristo aquí, a partir del versículo 3 en adelante hasta el 14 de Mateo 24, es lo que va a suceder en el periodo de la tribulación en la primera etapa. Recuerde que la tribulación está dividida en dos etapas. Los primeros 3 años y medio, que son la tribulación, y los otros, la segunda etapa, los otros 3 años y medio, que son la gran tribulación. Lo que el Señor describe aquí hasta el capítulo, hasta el versículo 14, es literalmente lo que va a suceder en la primera parte de la tribulación. Es decir, que esto que está aquí narrado no va a vivirlo la iglesia, ustedes y yo. Bueno, por lo menos no sé usted, yo espero no vivirlo, por la misericordia de Dios. ¿Por qué razón? Porque la iglesia habrá sido arrebatada ya. Acuérdese usted que cuando empiezan esos primeros, cuando empiezan esos 7 años de tribulación, de tribulación y de gran tribulación. ¿Cuándo? ¿Con qué suceso? Con el arrebatamiento de la iglesia. La iglesia va a ser arrebatada. Acuérdese usted, a manera de recorderis, que el Señor viene. Él desciende hasta las nubes. Nadie lo va a ver. Él no pone los pies sobre la tierra. Esa no es la segunda venida. Ese es el arrebatamiento de la iglesia. Algunos teólogos dicen que la segunda venida se da en dos etapas y eso es aceptable. La primera, cuando viene hasta las nubes y se lleva a su iglesia. En un abrir y cerrar de ojos, la lleva. Ojo porque muchos pastores están negando esta doctrina y están cogiendo la Biblia y están enseñando que eso no es verdad, que eso no es así, que eso no es doctrinal. Y están haciendo una cantidad de argumentos que parecen lógicos y cuidado con eso es herético. Y hay muchos personajes que tienen unas predicaciones muy populares, cogen y ponen extracciones de los videos y a muchos de ustedes los he visto publicando y compartiendo las publicaciones de esos personajes sin saber que esos personajes niegan cosas tan fundamentales en la doctrina como el arrebatamiento de la iglesia. Tengan cuidado y no se dejen encandelillar porque escucharon una frase bonita dicha desde un púlpito sin escuchar el contexto completo y qué es lo que predica esa persona y qué doctrina maneja. Cuidado con eso, amada iglesia. Cuidado, cuidado. No todo lo que brilla es oro. Entonces, literalmente, lo que va a suceder aquí en la primera parte o etapa de la tribulación, ¿qué sucede?
El Señor habla aquí hasta el versículo 14 de, de lo que va a suceder en la primera parte. Entonces, ¿qué pasa? Está diciendo el Señor que estas señales que se van a dar son principio de dolores. Es apenas la sombra de lo que realmente viene. Usted pone en el día o contra un bombillo, pone la mano contra el bombillo, no pegada, pero sí que le dé sombra contra la pared o contra el comedor o el piso y usted ve la sombra de su mano. Y si usted la mueve, usted ve cómo se mueve la sombra. Pero la sombra no es su mano, es la sombra. Esto que está hablando aquí el Señor hasta el versículo 14 es la sombra. Es la sombra de ese sufrimiento tan terrible que se avecina. Es la sombra. Y sin embargo, esto que va a pasar es terrible. Entonces, ¿cómo será cuando se venga el sufrimiento que el Señor está anunciando? Entonces, el Señor lo que está diciendo es que en la primera mitad de la tribulación estas señales se van a dar. Que a la mitad, cuando se acaben los primeros 3 años y medio, se va a dar algo que la Biblia llama la abominación desoladora o lo que el anticristo hace y es que alega ser Dios dentro del templo de Jerusalén que ha sido reconstruido. Cuando la iglesia es arrebatada, sale al escenario mundial el anticristo, pero él no aparece así, como por arte de magia. No, ese personaje ya se venía preparando. Ya era un político que nadie reconocía. Ya era un político, algunos creen que es judío europeo, eso no lo sabemos. Algunos dicen que va a ser un homosexual porque dice que no va a gustar del amor de las mujeres, pero recuerde usted que hay mucho homosexual casado y con hijos y que a pesar de estar casados simplemente se casan para la muestra un botón muchos presidentes en este país, que simplemente conservaron una esposa por una imagen mientras habían elecciones y ejercían una presidencia. ¿Tienen hijos? Sí, sí. ¿Gustan del amor de las mujeres? No. Entonces algunos se han ido al extremo de decir que va a ser completamente homosexual. No podemos entrar a especular. Puede ser que sí, puede ser que no. Puede ser que el tipo tenga alguna mujer, etcétera, como para manejar una imagen política. No lo sabemos, no lo sabemos. Muy bien. Entonces, acuérdense ustedes que cuando el arrebatamiento de la iglesia se da y nosotros somos quitados, la iglesia es quitada de la tierra, empiezan a correr esos primeros 7 años. Estamos hablando de últimos tiempos, ojo. Y el arrebatamiento, si la venida del Señor Jesucristo es inminente, imagínese el arrebatamiento. Entonces, apenas sucede el arrebatamiento, este personaje va a saltar al escenario mundial y él va a hacer cosas que no ha logrado nadie, usted lo sabe, y una de esas cosas es lograr la paz en Medio Oriente. Lograr paz. Esa paz va a ser algo que va a impactar al mundo entero y va a traer una prosperidad económica y material. La gente va a dejar de pelear y en consecuencia va a haber prosperidad y eso va a afectar al mundo entero. Pero él va a promover, como parte de esa paz, va a promover la reconstrucción del templo en Jerusalén. Va a encargarse de que los judíos puedan nuevamente regresar a su tierra para adorar, restituir la adoración a Dios, volver a iniciar en el templo la adoración al Dios del cielo. La abominación desoladora se va a dar cuando se cumplan los 3 años y medio de tribulación y en ese momento él va a entrar en el templo, se va a sentar en el lugar más importante del templo y va a decir, yo soy Dios, a mí me tienen que adorar. No cabe duda que a partir del versículo 15 hasta el versículo 26, lo que describe aquí la palabra es literalmente la segunda mitad de la tribulación.
La segunda mitad de la tribulación, del versículo 15 hasta el 26. Por eso dice en el 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo, eso es en el templo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, porque el profeta Daniel habló de esto, de la abominación desoladora, eso fue profetizado en el libro de Daniel. Usted puede por favor tomar nota, lea, investigue Daniel capítulo 9 versículo 27, capítulo 11 versículo 31. Repito, Daniel capítulo 9 versículo 27 y capítulo 11 versículo 31. Entonces, la abominación desoladora es la profanación que se le hace al templo judío por parte, aquí hay una parte histórica, entonces muchos historiadores se equivocan porque ellos dicen eso ya pasó. ¿Por qué dicen ellos que eso ya pasó? Porque en la antigüedad un hombre llamado Antíoco Epifanes hizo eso. Entró al templo y él se sentó y ordenó que le adoraran a él. Entonces muchos historiadores dicen, pero eso ya se cumplió, eso ya pasó. Señor historiador, teólogo, se equivoca por una razón. Porque aquí Jesús le está hablando directamente al pueblo de Israel, primero. Segundo, porque esto es el anuncio de que el anticristo va a repetir en el futuro el acto de sacrilegio de Antíoco para marcar, como predijo Daniel, el rompimiento del pacto a la mitad de la semana 70. Daniel capítulo 9, versículo 27. Y el principio de la gran tribulación. Ahí empieza el principio de la gran tribulación. Cuando haya esta abominación desoladora en el templo, empieza la gran tribulación, que es la segunda mitad de la tribulación, de esos 7 años. La duración de la última mitad de la semana 70 de Daniel será de 42 meses. Equivale esto a 1260 días. Entonces usted encuentra aquí advertencias. Entre el versículo 16 al 28 hay una advertencia que se extiende más allá del primer siglo. Esta es una advertencia que viene desde, es decir, es aplicable desde el primer siglo hasta los días del anticristo. Es decir, hasta los días en que literalmente va a suceder la gran tribulación. Por eso muchos se equivocan al decir, eso ya pasó, eso ya sucedió, eso ya se dio. No, hermano. Hace falta un entendimiento más profundo de lo que el Señor está diciendo. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que están encintas, de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo, es decir, sábado. Porque habrá entonces gran tribulación. Fíjese, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Es decir, el Señor está anunciando que se viene un proceso de sufrimiento terrible, terrible, terriblemente doloroso. Entonces, aquí lo que el Señor está hablando es la persecución del anticristo a todo creyente. Apocalipsis capítulo 12 versículos del 6 al 14. Y esta referencia del día de reposo apunta a que estos eventos van a ocurrir en una región judía donde se van a observar estas restricciones. Y Jesús deja claro que el tiempo de angustia anunciado en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 1, sucederá justo antes de la resurrección para vida eterna. Es decir, una referencia a la resurrección de los justos en el arrebatamiento.
Y en este tiempo es que los días van a ser acortados por el repentino regreso de Cristo para destruir al inicuo. ¿A quién? Al anticristo. Segunda de Tesalonicenses 2:8. El regreso del Señor Jesucristo, no el arrebatamiento, ojo, va a ser visible para traer juicio a la tierra. Recuerde que cuando el Señor venga en su segunda venida, Él va a ser visible. La palabra de Dios lo dice, como el relámpago que sale del oriente se muestra hasta el occidente. Se va a ver, todo el mundo lo va a saber. En Primera de Tesalonicenses capítulo 4 se nos dice que Él viene en las nubes en busca de su iglesia. Pero en Segunda de Tesalonicenses 1 y 2 viene a la tierra con la iglesia, con usted y conmigo para juzgar al mundo. A partir del versículo 29 hasta el 31, el Señor hace una referencia a los sucesos que ocurren justo después de la tribulación. Por ejemplo, el oscurecimiento del sol, la caída de las estrellas, hace referencia a cataclismos, es decir, el regreso del Señor Jesucristo estará marcado por cosas muy fuertes que van a venir, muy fuertes. Usted y yo tenemos que estar preparados, usted y yo tenemos que estar apercibidos, usted y yo tenemos que estar metidos con el Señor. Usted y yo tenemos que entender que a pesar de los problemas, luchas, debilidades, dificultades, retos, sueños, anhelos, alegrías, lo que sea, a pesar de la vida suya, a pesar de la mía, nosotros tenemos que estar preparados, hermano. Nosotros los verdaderos creyentes tenemos que estar apercibidos. Nosotros los verdaderos creyentes tenemos que estar metidos con el Señor. Nosotros los verdaderos creyentes tenemos que tener los ojos puestos en el autor y consumador de la fe. Eso no hace referencia simplemente a confiar en Él, que nos va a sacar de problemas, de deudas y de dificultades. No. Puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, incluye también el ser entendidos en los tiempos proféticos que estamos viviendo. El año 2020 ha sido un año apocalíptico. Este año 2020 ha sido un año apocalíptico. Analícelo, por favor. Medite, por favor. No son simplemente hechos aislados lo que está sucediendo. No es simplemente un hecho aislado el incendio en Australia. No es simplemente un hecho aislado la plaga de langostas tan terrible que se está dando en África. No es un hecho aislado estas plagas de enfermedades, etcétera. En los últimos 6 meses, la Tierra ha sufrido más de 1.500 terremotos. Muchos de ellos no se sienten, pero eso no significa que no sea un terremoto. Han aumentado las señales. Ahora, escuche esto. Si usted mira desde el versículo 1 hasta el versículo 14, se va a encontrar con que muchas de estas cosas ya han venido pasando, ya han venido sucediendo desde los tiempos antiguos. Muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Con eso luchó el apóstol Pablo y tuvo que predicarle a las iglesias. A los Gálatas tuvo que decirles, oh Gálatas insensatos, ¿quiénes os han fascinado? Tan fácil, tan rápido se dejaron fascinar. Eso viene sucediendo. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. ¿Esto no ha sucedido desde siempre? Se levantará nación contra nación. ¿No ha sucedido eso? ¿No lo hemos visto? Reino contra reino. Y habrá pestes y hambres. ¿No ha habido pestes siempre cuando no es una cosa es la otra? ¿No han habido hambres acaso? Es más, ¿no hay hambres hoy? Entonces usted analiza que esto que ha sucedido literalmente no es algo nuevo, pero es algo que va a ir avanzando, avanzando, avanzando. ¿Usted sabía que la viruela ha matado más de 300 millones de personas?
que el sarampión ha matado más de 200 millones, que la peste negra mató 75 millones de personas, que hay muchas enfermedades que ni nosotros sabemos y quizás no hemos oído mencionar, como la gripa española, que ha matado entre 50 y 100 millones de personas. La plaga de Justiniano, que mató más de 25 millones de personas. Que hemos tenido pandemias de una manera impresionante en el mundo entero. Lo frágiles que somos usted y yo. La peste de Atenas que se dio incluso desde antes, 430 años antes de Cristo. La peste del Peloponeso que también se dio, que mataron un tercio de la población de la Grecia antigua. La fiebre tifoidea, la salmonela, la plaga de Antonina, que mató millones de personas. Es decir, si nosotros nos ponemos a mirar históricamente, encontramos es pestes, hermano. La peste bubónica, que se extendió con los inicios y los principios del uso de armas biológicas a través de la contaminación de pulgas infectadas con un bacilo, con lo que se logró matar a 200 millones de personas. Hay plagas que han producido muertes de 10.000 por, por semana. La peste negra, otro tipo de peste bubónica. La gripa española es una variante del virus de la influenza que mató entre 50 y 100 millones de personas en la Primera Guerra Mundial. Y hubo víctimas en los 5 continentes. No hubo país que no muriera gente de eso, hermano. ¿Y para qué hablar de terremotos y de plagas? Es decir, estas cosas han venido pasando siempre y si ha habido un azote tan terrible, imagínese usted el azote que puede llegar a venir cuando literalmente esto se desate. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Pero todo esto es principio de dolores. Ahora, ¿esto lo estamos viviendo ahorita? No. Pero si estamos como estamos, ¿cómo será el principio de dolores? Piensen eso. Me explico de esta manera. El Señor hace una analogía a algo que sucede cuando la mujer está embarazada y está a punto de dar a luz. Y habla del principio de dolores. Esas contracciones que le empiezan a avisar a la mujer en su cuerpo que la hora del parto, de dar a luz, ya es. Se está acercando. Viene llegando. Pero escuche esto. Se la voy a poner así. Imagine usted que la mujer está embarazada. A ella todavía no le han empezado los principios de dolores, pero en las noches ya duerme mal. Mujeres, ustedes me entienden. Cuando usted estaba embarazada ya en los últimos meses, que estaba gorda, 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 quizás usted pasó mala noche, porque ya el bebé era tan grande que usted ya no se acomodaba. O de pronto el bebé, usted estaba durmiendo y sacaba y le pegaba un patadón. De 6, de 7, de 8 meses ya eso pasa. Y la dejaba usted sentada con ese dolor tan terrible. Yo no sé a cuántas mujeres les pasó que se acostaban a dormir y justo el bebé le daba por empezar a moverse y la despertaba y le hacía pasar mala noche. Pero eso no eran los dolores. Ese no era el principio de dolores. Entonces imagínese que esto que nosotros vivimos hoy, siglo XXI, hoy 18 de febrero, todo lo que estamos viendo en nuestra sociedad, a nivel social, a nivel económico, a nivel político, a nivel moral, a nivel sexual, etcétera, etcétera. Esto es la mamita pasando mala noche, porque el bebé ya está grande, ya está dando patadas, ya se está haciendo sentir. Ya vienen
el principio de dolores. Ya viene, se acerca. ¿Me hago entender en esta analogía que estoy haciendo? Para que usted entienda el tiempo que estamos viviendo. El tiempo que estamos viviendo no es el principio de dolores. Y si estamos como estamos, ¿cómo será el principio de dolores de terrible? No. El tiempo que estamos viviendo es esas noches en las que la mamita ya tiene ese bebé grande y está pasando mala noche. Ya el bebé dentro del vientre, en un sentido positivo, ¿usted me entiende? Ya está estorbando, ya a usted le produce dolores de espalda, de cintura, dificultad al caminar, para acostarse, para sentarse, mamás que están embarazadas y dicen, Dios mío, yo ya no me hallo ni sentada, ni acostada, ni parada, ni recostada, ni nada. Ay, yo quiero que este bebé nazca ya. Pero todo ese estorbo todavía no son principios de dolores. Y aquí el Señor del versículo 1 al 14 está hablando de principios de dolores. Pero lo que estamos viendo es el bebé que está empezando a estorbar y ya se viene ese principio de dolores. El arrebatamiento de la iglesia es inminente. Algunos, la palabra lo anuncia, tienen el arrebatamiento de la iglesia como por tardanza, la venida del Señor como por tardanza, no, tanto tiempo. De hecho, el enemigo ha logrado llevar a muchos pastores a creer que eso ya no es, que eso ya sucedió, que eso ya se dio, que eso es, otros han llegado a decir que eso es metafórico, que eso son fábulas, que eso son cuentos, que eso no es así, que es una mala interpretación. No, hermano. Parte de la doctrina fundamental de la creencia del verdadero creyente es anhelar y esperar la venida del Señor Jesucristo. Es que si usted mira Apocalipsis, una de las últimas palabras que Apocalipsis dice es, sí, Señor Jesús, ven pronto. Entonces, por supuesto que anhelar, esperar y creer en la segunda venida de Cristo es parte fundamental de la creencia y de la doctrina de nosotros como cristianos. La Biblia lo dice. La palabra lo está anunciando. Entonces, se los digo de esta manera. Todo esto, dice en el versículo 8, y todo esto, estas señales, será principio de dolores. En consecuencia, cuando ustedes vean la abominación desoladora, verso 25, se va a venir algo terrible, terrible, un sufrimiento terrible. Yo no quiero estar en ese tiempo ni vivirlo. Dios me guarde, Dios le guarde a usted. Vamos a ser perseguidos, muertos, terrible. El Señor menciona 9 señales entre el versículo 5 y el 14, 9. Y la última señal que menciona, la novena, es el evangelismo mundial. Cuando esa se cumpla, dice, entonces vendrá el fin. Pero hay una décima señal a la que se debe estar atentos. Y esa señal la discutió en mayor medida. Dijo, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, le pido al Señor que ninguno de ustedes se quede, y mucho menos yo. Pero por si las moscas, para que lo tenga presente, por si las moscas, si alguno se llega a quedar, cuando usted prenda el televisor y vea en las noticias que el señor anticristo, este personaje, se sentó en el templo y proclamó ser Dios y ordenó a todo el mundo que lo adoren a él, se va a acordar usted. Esa es la décima señal. La abominación desoladora. Y ese momento, cuando eso suceda, va a iniciar la peor de las tribulaciones, es decir, el peor de los sufrimientos que el mundo jamás haya visto.
El holocausto nazi será una insignificante fiesta infantil de barrio comparado con la persecución que se viene sobre todos los creyentes, porque esto no va a ser únicamente sobre judíos, empezará con ellos. Ahí está, en el versículo 15 en adelante, empezará allá, sucederá con ellos. Por eso el Señor les dice, rueguen, rueguen que no sea en sábado, rueguen que no sea en invierno, porque tendrán que huir a los desiertos y en el invierno morirán del frío. Rueguen que no sea en sábado, porque los sábados nadie puede hacer nada. Entonces el que vaya a huir, lo van a pillar y lo van a coger fácil y lo van a matar. Ay de las que estén en cinta en esa época, porque para la mujer embarazada va a ser más difícil escapar. Nada será comparado. Nada. Y el retorno del Señor Jesucristo, verso 26, no va a ser algo aislado o un secreto. No, todo el mundo lo va a saber. Todo el mundo lo va a saber. Y después de esa gran tribulación de 3 años y medio, Él volverá. ¿Y sabe quiénes vamos a volver con Él? Los creyentes, la iglesia. Vendremos con el Señor, pero Él vendrá como juez. Acuérdese, como juez. Entonces, ese principio de dolores está aquí anunciado, pero antes de esos dolores hay unos dolores preliminares, que son los que estamos viviendo nosotros. Problemas y males en la sociedad, en la naturaleza, descomposición moral y social. Dice la palabra que la venida del Señor será como en los días de Noé. Estudie cómo eran los días de Noé. Estudie y analice usted la palabra, cómo era la sociedad en los días de Noé. Dice la palabra que se casaban y se daban en casamiento. ¿Eso qué quiere decir? Que literalmente, escuché, que literalmente la sociedad va a estar en un estado en el que va a vivir solo para satisfacerse, satisfacerse, para placer. No es eso lo que encontramos. No es eso en lo que encontramos en la música. No es eso en lo que encontramos hoy en el mundo. Lo dice en el versículo 37. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Por eso ustedes, los verdaderos creyentes, mis amados, ustedes y yo, tenemos que vivir esta vida, pero no es vivir la vida loca y voy a vivir y voy a gozar y voy a hacer lo que se me da la gana. No, hermano, no. Usted tiene que vivir, disfrutar esta vida que el Señor le da, pero su centro tiene que ser Cristo, su prioridad tiene que ser Cristo, su primer lugar tiene que ser Cristo y no su negocio, que cuando se muera, otro se va a quedar con ese negocio. Y si usted se hace millonario con el negocio que tiene hoy, otro se va a quedar con ese negocio. Hace algunos días les mandé una foto de una carroza fúnebre muy bonita. Me quedé impactado con el lujo de ese carro nuevecito, nuevo. Lo último en Mercedes, muy bonito y todo, pero esa es la ironía de la vida, que el pasajero que suban ahí, el protagonista o las personas para las cuales se compraron esos carros fúnebres, no los disfrutan y ya no va a importar. Así que deje usted de afanarse tanto por la plata y por el dinero y por lo material y de estar descuidando a Dios. Hay gente que va a la iglesia el domingo cuando se les da la gana, pero les sale trabajo, hermano, y no van y sueltan el culto y lo dejan botado. Y cuidado, vaya, dígale algo. Por míseros 100.000 pesos, hermano. Y no le dedican tiempo al Señor. Eso no es de Dios. Es gente que está distraída. Y así el diablo distrae. Hay mucho creyente que es muy distraído espiritualmente. Y se dejan poner mucho tropiezo. Y alguien me decía un día, es que pastor, yo necesito tiempo con mi familia. Y es que acaso ir a la iglesia con su familia no es dedicar el mejor tiempo. Salga después del culto, hermano, y vaya y comparta con su familia. Pero a Dios se le da el primer lugar. No venga con excusas.
que Dios no le está quitando a usted tiempo. Es que el dedicarle tiempo a Dios no es una cosa de que voy vamos a la iglesia, pero como que le estoy quitando tiempo a mi familia. De gracias a Dios que le permite el Señor ir a la iglesia. De gracias a Dios por eso, el congregarse. Y ahora muchos, por desconocimiento de la palabra, van cuando quieren, cuando no quieren, y creen que así pueden vivir. Ay, hermano. Si estudiaran la palabra conciencia, se estrellarían con las escrituras y se darían cuenta lo equivocados que están por manejar su vida espiritual de esa manera. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio. Así hay gente. Así hay gente. La palabra de Dios en diversas partes dice, el que lea, entienda. Bienaventurado el que lee las palabras de esta profecía hablando del libro de Apocalipsis. Y en otras partes dice, el que lea, entienda. Hoy le digo, el que escuche, entienda. Y pídele al Señor que le ayude a entender, porque hay gente que le está entrando por un oído y le está saliendo por el otro, y no le dan el primer lugar a Dios. Y Dios los prueba, los empieza a bendecir, los empieza a prosperar, les empieza a dar plata, a ver si por lo menos así se ponen fieles con el Señor. Y tampoco, y se hacen los locos. Pero gloria a Dios, el Señor me está bendiciendo. Nos hace falta consagración, mis amados. Nos hace falta dejar tanta excusa al lado, a un lado, y empezarle a dar a Dios el primer lugar como Él manda y no como a nosotros se nos antoja. Porque ese es el problema, que queremos hacer y llevar nuestra vida como se nos antoja. Por eso dañamos hogares, por eso destruimos familias, por eso dañamos a nuestros hijos, por eso usted no tiene altar familiar con sus hijos, por eso usted no le dedica tiempo a Dios. Por eso usted prefiere soltarle un celular a sus hijos antes que dedicarle tiempo a él, a leer un rato la Biblia, o un rato explicarle la palabra, hacer un devocional, porque muchos no hacen eso, no lo hacen, no sacan tiempo. Pero decimos estar entendidos en los últimos tiempos, decimos estar preparados. Mentira, hermano. Y hoy tenemos que confrontarnos y hoy tenemos que reflexionar y pedirle al Señor perdón, porque de pronto no estamos tan preparados como creemos. El arrebatamiento de la iglesia no es un cuento y no es una fábula. Va a suceder en el momento menos pensado. Que estemos preparados y Dios tenga misericordia de usted y Dios tenga misericordia de mí y que seamos irreprensibles delante del Señor. El Señor nos ayude a entender este tema, porque muchos están absorbidos por su trabajo, viven tan cansados que la vida espiritual que tienen es una mediocridad y pura negligencia. A Dios le dan el cuncho, le dan lo peor. Tienen tiempo para todo, energía para todo, ganas para todo, pero ni para escuchar el devocional tienen excelencia, corazón y dedicación, porque ahí está usted, escuchando el devocional, pero mirando Facebook. Porque ahí está usted haciendo otras cosas. Porque no le dedica tiempo a Dios, hermano. La consagración es algo que se ha perdido en la iglesia. Hoy la gente ni entiende ni quiere saber de consagración. Hoy en muchas iglesias lo importante es mantener a la gente motivada, entretenida, que se sientan bien para que traigan sus diezmos y sus ofrendas. Y mucho predicador va a tener que darle cuenta a Dios de lo que están haciendo y por dónde están llevando a las ovejas. Porque las están llevando por lugares equivocados y las ovejas están perdidas, desorientadas. Por eso acá tenemos que estorbar con la palabra. Eso tiene que producir la palabra. Reflexión, estorbo en su vida, estorbo en su vida, hermano, estorbo. Este mensaje es un mensaje a la consagración, a estar metidos con el Señor, a buscar del Dios del cielo. Usted no puede estar pensando concentrado en tener otra casa. Ya Dios le dio una, pero quiere más, porque usted es el berraco negociante. Lo felicito, señor empresario. De pronto llegue al mismo nivel o llegue más lejos que muchos empresarios aquí en Colombia, como los dueños de tantos bancos que hay acá. Lo felicito. Gloria a Dios por eso. Cuando se muera, me cuenta qué tanto de esa platica se lleva.
¿Y qué le va a decir al Señor? ¿Qué tan consagrado estuvo? ¿Qué tesoros hizo en el cielo? Así somos. Estamos afanados en tener acá, pero no en acumular tesoros allá. Dios nos da un orden, Satanás lo invierte y nos pone aquí a hacer las cosas al contrario, al revés. Plata, 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 billete, 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 negocio, negocio, negocios. Dios, bendito sea el Señor por la prosperidad, por la bendición, porque Dios nos ama, es misericordioso. Y Él no tiene problema en bendecirnos materialmente. Pero tenemos que reflexionar si de verdad le estamos dando a Dios el primer lugar. Porque la gente no aprovecha, hermano. Hay vigilias, la gente nunca va. Por lo menos en nuestra iglesia hay vigilias. La gente nunca va. Hay gente que usted rara vez ve en una vigilia. Tenemos penieles, rara vez. Muchos de ustedes dicen amar a Dios, pero conectarse en la madrugada, llenos de 50.000 excusas. Siempre, rara vez. Tenemos ahorita 72 horas de oración que empiezan con el favor del Señor el día jueves, terminan el día domingo a mediodía. Y hay gente que ni por las curvas usted lo ve, ¿no es que no tienen tiempo? Imagínense ustedes, no tienen tiempo para dedicarle al Dios que dicen amar. Y así está la iglesia, hermano. Y así estamos. Pero Dios bendíceme, Dios dame, Dios prospera mi negocio, que me salgan más clientes, respáldame, respáldame, respáldame. De eso queremos harto. Necesitamos estar apercibidos y reaccionar y meternos con el Señor. Es mi oración hoy muy sencilla. Señor, en el nombre de Jesús, que esta palabra sea un estorbo y que retiña en los ojos, en la conciencia, en la mente, en todo lado, en los oídos, hasta que traiga piquiña, que incomode a la gente, que haya consagración. En el nombre de Jesús. Amén y amén.